La anglósfera, cuando no puede ganar en campo de batalla, recurre a estrategias de desestabilización de grandes países, que aprovecha además que dentro de sus territorios, como pasa en España o como pasa acá mismo en México, pues somos étnicamente muy diversos. Los estados-nación en realidad son estados multinacionales, y las diferentes naciones dentro de los estados o que gobiernan los estados con jurisdicciones determinadas, pues a veces tienen conflictos, a veces irreconciliables. Por eso luego vemos los separatismos por aquí o los separatismos por allá. Viendo esta imagen, vemos que, por ejemplo, Baluchistán en Pakistán casi representa el 40% de todo el territorio pakistaní, siendo Pakistán un país de 231 millones de habitantes, pero Balochistán nada más tiene 11 millones de habitantes. O sea, te puedes esconder en donde sea si eres un separatista o un perseguido. Pero luego del lado de Irán, también, si fuera un solo país como en el norte, el Kurdistán, pues estamos viendo que reconfigurarían estas fronteras líquidas que de manera progresiva las vemos cambiando, ¿no? Si ves las fronteras del siglo XIX, de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, del siglo XXI, no las reconoceríamos. En ese contexto, te quiero preguntar, a propósito de los temas que ya hemos estado platicando, pero que todo tiene que ver. Estados Unidos recientemente acaba de definir o de reconceptualizar a los hutíes como una organización terrorista global, por un lado. Por otro lado, también sabemos que Al Qaeda, el Daesh, el Estado Islámico, ahora el Estado Islámico de Jorazán, que ha cometido atentados terroristas en Irán, quizá también Jaish al-Adal, este grupo que asesinó a 85 personas y dejó heridas a otras cientos allá en Kermán el 3 de enero del 2024 en Irán, y que muchos de ellos se atribuyen además los ataques a Rask en Irán, pues también están considerados como organizaciones terroristas, pero de pronto sabemos que hay relaciones de generales del ejército de Estados Unidos o británicos o israelíes. ¿Cómo entender que mientras por un lado el terrorismo es por lo menos así está estipulado en la ley estadounidense, la principal amenaza a la seguridad de Estados Unidos, pues tengas funcionarios de Estados Unidos colaborando con organizaciones terroristas justamente para la desestabilización de estos grupos, Francisco? Pues porque los estados de la anglosfera han pasado y utilizan desde su constitución, desde la piratería al terrorismo, como comportamientos normales de razón de Estado. El ejemplo más claro es, se está atacando por una parte, y se dice que es por el principio de libertad de navegación de los mares, a el gobierno de los hutíes en Yemen, en esa parte de Yemen, o lo que era Yemen del norte, claramente, y en cambio no se ataca a Al Qaeda, que está en toda la parte del Yemen del sur, y se les deja campar por sus respetos. Y en teoría, si mal no recuerdo, Al Qaeda había sido destruido tras el 11S en esa guerra nefanda y nefasta que era por el control de los recursos iraquíes contra Irak, y porque tenía armas de destrucción masiva, y la guerra de Afganistán era para controlar un país al que llenaron de amapolas, ya sabemos qué tipo de amapolas. Entonces, la realidad es que los Estados Unidos y Reino Unido, desde sus orígenes, desde el imperio, el British Empire, y ahora el imperio en decadencia bajo el mando de Nerón, como bien le has definido, Nerón Biden, es un Estado, por llamarlo, o estados que negocian con terrorismo y ponen la etiqueta de terrorismo un día y al día siguiente la quitan, porque su labor es el divide et impera, divide y vencerás, en múltiples formas, o creando a estados fallidos, o cuando no pueden contra un estado, porque no va a haber un ataque directo de Estados Unidos contra Irán, ya no es el momento, ya no pueden hacerlo. Hace unos años lo mismo podrían haberlo hecho, hoy día ni se lo plantean. ¿Qué es lo que quieren? Crear disensiones fronterizas en la parte este de Irán y en la parte oeste de Irán. Está claro, a través de movimientos terroristas.
Y luego, cuando hay estados que sus establishment, como puede ser Pakistán, estaban saliendo de esa situación caótica de estado artificial creado por los británicos tras la independencia de la India, y creado, además, troceando y dividiendo tribus y enfrentando tribus, una baluchíes en un lado, baluchíes en otro lado, pastún en un lado, pastún en otro lado. Esa monstruosidad de creación de estados utilizables lo ha tenido la anglosfera desde el principio. Y por eso Pakistán ahora, que está desde hace años como MNNA, ya veremos qué es eso, ese concepto de cuando los Estados Unidos dicen que un país es un Major Non-NATO Ally, un aliado que no está en la OTAN, lo único que está intentando es o una guerra proxy o guerra regional por poderes, que quieren, por una parte, Israel, que es el peón que tiene Estados Unidos en la zona, contra Gaza, contra Yemen, contra Irán, contra China, y quieren enfrentar a los que están aliados, como desarrollándose en esa progresión de Eurasia a través de los acuerdos entre Rusia, China, Irán, e incluso la relación Irán-Arabia Saudita. Pues bien, Pakistán forma parte de estructuras junto con Irán, tanto de la ECO, de la Organización de Cooperación Económica Euroasiática, como de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y de lo que se trata y de lo que busca la estrategia de Estados Unidos es justamente dinamitar las estructuras tanto de la BRI, es decir, de la ruta de la Belt and Road Initiative, tanto de los BRICS Plus, porque curiosamente ahora me ciño con los BRICS Plus, con la Organización de Cooperación de Shanghái, con la ECO, como acabamos de ver en este enfrentamiento entre Pakistán e Irán, porque los BRICS originarios, recordemos que eran Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Iba a adherirse a Argentina. Ya hemos visto cómo han quitado de en medio la pieza argentina a través de las elecciones Milei. Pues bien, los otros 5 que han entrado para ser 10 de los 5 iniciales a ser los BRIC Plus están Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, Etiopía y Egipto. Curiosamente, ¿dónde están los conflictos ahora? Arabia Saudita, Mar Rojo, Emiratos Árabes Unidos, Irán con Pakistán, Etiopía, que se está buscando un enfrentamiento desde Addis Abeba, que haya un enfrentamiento con Somalia por el memorándum de entendimiento que Etiopía ha hecho a Somalilandia, que es un estado autónomo que está en paz y con independencia en una Somalia que está bastante destruida desde que está bajo las zarpas de la Unión Europea, la Unión Africana y Estados Unidos. Pues bien, se está buscando eso, dinamitar todas estas estructuras, la BRI, los BRICS Plus, la Organización de Cooperación de Shanghái y la ECO. Si me permites que siga comentando, es decir, cuando se dice que, de hecho, una guerra convencional, como he dicho antes, entre Estados Unidos contra Irán ya no es factible, ya que corre el riesgo de la posible y real destrucción que pasaría del propio Estado de Israel, se va a utilizar y se pretende, de ahí que yo haya definido que los recientes ataques de Irán es un mensaje de Irán para decir, advertimos a Estados Unidos y a sus cómplices que no vamos a permitir esta utilización de los terroristas en nuestras fronteras, ya sea este o la frontera oeste. El uso del terrorismo yihadista o de posibles guerras proxy o de intermediación. La geopolítica se estaba moviendo, además, con esta incorporación desde enero ya funcional de los BRICS Plus. El 7 de diciembre, estoy pensando, el jueves 7 de diciembre, hubo una visita de trabajo del presidente iraní Ibrahim Raisi a Moscú.
El lunes 13 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia reveló en una inusual declaración que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, llamó a su homólogo iraní, Muhammad Reza Ashistani, para comunicarle que Moscú había aceptado firmar un pacto que la agencia TASS del 15 de enero pasado, he estado leyendo el borrador del Tratado de Asociación Intergubernamental Rusia-Irán, también llamado Tratado Ruso-Iraní sobre Asociación Estratégica Integral. Hay una cooperación no solamente económica ya, sino técnico-militar bilateral, que estipula un respeto mutuo e incondicional con respecto a la soberanía y a la integridad territorial de Irán y de la Federación Rusa, y para establecer claramente, así lo dice este borrador, un orden mundial multipolar, negar al unilateralismo de Estados Unidos, que va asociado, curiosamente, este unilateralismo a un multiculturalismo globalista que es desintegrador de los Estados-nación. Y en el encuentro, está pendiente un encuentro dentro de unas semanas entre Putin y Raisi, así lo ha comunicado Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, y los llamados representantes, cuando dicen representantes de Irán en los media, ya sean Hezbollah, Ansar Allah o los hutíes, estos han llegado ya a su propia edad adulta, no necesitan la tutela de Irán. Tienen mente propia para decidir su propio posicionamiento estratégico dentro del eje de resistencia. Que, por cierto, hay un eje de resistencia frente a un eje de terrorismo. Yo, como español, como europeo, miraría como ciudadano quiénes han producido ataques contra mi población española y europea. No han sido, curiosamente, ni Irán, ni Rusia, ni China. Los ataques y muertos que hemos tenido en Madrid, en Barcelona, en muchas ciudades, han sido grupos que han venido de la mano en su creación de la anglosfera globalista internacional y son monstruos de Frankenstein que luego parecen que se les revuelven, pero los siguen utilizando después porque no acaban con ellos. El ataque a Baluchistán, curiosamente, tuvo lugar un mes después de esta reunión que yo he dicho antes. Fueron destruidos dos importantes cuarteles generales en Pakistán de este grupo terrorista que tú bien pronuncias, Jaish al-Sulm o Jaish ul-Adel. Y esta región, la zona llamada Montaña Verde de Baluchistán, el gobierno central de Pakistán no tiene control total sobre esta región montañosa fronteriza. Hay un vacío de seguridad. Para que estos vacíos de seguridad lo crean cuando interviene el globalismo de la anglosfera para crear estados dependientes que dicen que te dan apoyo económico, político, militar. Pues sí, pues los apoyos lo único que hacen es que existen bases de entrenamiento, de suministros y de fabricación de equipos terroristas en esta zona propia del territorio pakistaní que no puede controlar el Estado de Pakistán y que sus aliados estadounidenses, a pesar de ser, como he dicho antes, con esas siglas, la NNA, el Major Non-NATO Ally, pues no hacen nada por ellos. Al contrario, les están utilizando como les han utilizado a mediados de diciembre en el viaje que he comentado a Washington de una semana de ese general pakistaní del COAS, Asim Munir, donde le pusieron claramente, esto es lo que pasa con los estados donde interviene la mano de Occidente, como dice mi amigo Carlos Pereira Mele, Occidente por lo oxidado. Y allí, en esa reunión, tengo datos de esa reunión, incluso lo que ha pasado en Davos, voy hace unas horas, el 16 de enero, y además lo ha publicado en el comunicado oficial del portal de la Casa Blanca, WHGO, allí ha habido una reunión. Es vergonzoso lo que voy a decir para que veáis cómo trata Estados Unidos las administraciones de Estados Unidos a los otros estados. Allí ha habido, en esta reunión de Davos, ha sido invitado a ese nido de
del mal, ha sido invitado el Prime Minister regional, es decir, no el primer ministro del Estado de Pakistán, no, ha sido invitado un presidente regional, Masroor Barzani, que curiosamente es kurdo del Kurdistán iraquí y preside esa región que desde la destrucción de Irak como Estado, el Kurdistán es una región autónoma en Irak desde junio del 2019, e incluso hay una universidad americana del Kurdistán, curiosamente, Universidad Americana del Kurdistán. Pues bien, Jake Sullivan metió el dedo en la llaga de este presidente regional, Masroor Barzani, condenando enérgicamente los imprudentes, voy a poner sus palabras, los imprudentes ataques con misiles balísticos de Irán el día anterior, el día anterior en Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí. Sullivan ofreció sus condolencias por las trágicas muertes de 4 civiles, incluido un bebé de menos de un año. Discutieron, lo he señalado con un círculo, discutir significa imponer por parte de Estados Unidos, la importancia de reanudar las exportaciones de petróleo iraquí, que yo llamo el robo de petróleo iraquí por parte de Estados Unidos. Discutieron, es decir, impuso mantener los flujos financieros del Irak federal en esa región del Kurdistán para apoyarles en la estabilidad, sí, apoyarles robando sus recursos y los medios de vida de la región. Sullivan expresó, y termino, su aprecio por la fuerte asociación de esta región del Kurdistán con los Estados Unidos y confirmó su apoyo en esa asociación bilateral sólida de esta región de Irak con Estados Unidos. ¿Cómo se puede permitir, incluso en un Estado federal, que otro Estado intervenga en una parte de tu territorio y te dicte lo que tienes que hacer? Además, le ofreció un acuerdo marco estratégico, Asociación de Defensa Sostenible a Largo Plazo. Sullivan reafirmó en Davos el apoyo de Estados Unidos a la soberanía iraquí, es una ironía, y las peticiones, porque ¿dónde están las peticiones, el cumplimiento a las peticiones reiteradas que ha hecho el Parlamento, que para mí es la sede de la soberanía de los pueblos? El Parlamento de Irak ha hecho múltiples declaraciones durante años de que abandonen su territorio las fuerzas de ocupación, fuerzas de apoyo de defensa extranjeras. ¿Dónde está el apoyo de los Estados Unidos a la soberanía de Irak? También dijo, porque son sus palabras analizadas una a una, es veneno, el compromiso que tiene Estados Unidos, esta administración, para trabajar por una mayor estabilidad y prosperidad. Es decir, me roban los recursos del petróleo, me fragmentan el país, me enfrentan tribalmente el país y dicen que trabajan por mi estabilidad. El presidente de Irak, de todo el territorio, se llama Abdulatif Rashid. Ya le está invitando Biden. Biden cree que va a ser eterno, no solamente por elección, sino que va a sobrevivir a el más allá. Y le está invitando a una reunión también al presidente. La ocupación de Estados Unidos de Irak, la ocupación de Estados Unidos de Pakistán, tras el golpe de Estado posmoderno contra Imran Khan, hace que la situación en estos estados esté como esté. Y vamos camino de una guerra total, justamente en otras partes del mundo, porque se crea ese divide et impera, se crea con Taiwán, se crea con estos estados que estaban integrándose en asociaciones económicas que respetaban su soberanía y que respetaban su independencia. La estrategia de Estados Unidos es, repito, el dinamitar estas estructuras, la BRI, los BRICS Plus, la OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, y la ECO. Y mientras tanto, intentan crear conflictos entre miembros de estas organizaciones. Cito uno último, lo que he dicho antes de Somalia. Somalia, mientras lidia una nueva guerra contra el terrorismo islámico de Al-Shabaab, ligado a Al-Qaeda, Estados Unidos conoce bien Al-Qaeda, en África, está siendo animada a enfrentarse a Etiopía
que está Etiopía, como bien sabemos, dentro de los BRICS Plus. Si esto no es claro, todos los ejemplos que estoy poniendo, que en vez de acabar con el terrorismo de verdad, lo que intentan es utilizar el terrorismo para destruir a cualquier concurrente económico, los países de la anglosfera que dicen que hablan de la libre competencia y de la libre concurrencia en la economía. Eso sí, cuando se enfrentan a sus élites globalistas, lo único que hacen es destruir al contrario por múltiples vías.